era un rey extranjero, exactamente igual que Carlos IV, que también era extranjero, que era Borbón. Pero eso es lo que realmente me preocupa. Las batallitas de la guerra de la independencia, el 2 de mayo, no creo que sea importante para entender la estrategia. Bueno, sí me interesa, como digo, lo que supuso la llegada de los franceses, porque realmente la reacción del pueblo español pues, fue muy quijotesca, que esto es muy nuestro, somos capaces de reaccionar ante lo inesperado, y la reacción fue precisamente que estallase una revolución liberal. Es verdad que, a diferencia de la Ilustración francesa, donde está claro que ahí había bases del pensamiento liberal, en España es que realmente vino todo prácticamente de la mano, y vino en ocasiones también muy unida a una reacción prácticamente nacionalista, por lo cual el liberalismo español fue ya peculiar en su nacimiento. No tenía mucho pasado y de repente se planta aquí y se desarrolla. Bueno, este liberalismo, en un primer momento, su primera necesidad es: nos han invadido, tenemos que expulsar al invasor, pero no tenemos ningún tipo de organización política, porque los reyes han puesto los pies en polvorosa y no se organizan, y nos tenemos que organizar. Así que ese liberalismo prácticamente viene pues, de la necesidad. Y ya sabemos la representatividad, la búsqueda de participación de la ciudadanía en diferentes núcleos. En el caso de Madrid o Móstoles fue muy importante, sobre todo en torno al 2 de mayo, porque hubo una reacción popular, y otros puntos de España donde no hubo esa reacción. Y en todo caso aparecen órganos de representación, ¿vale? Que son las juntas. Primero comienzan siendo juntas locales, luego provinciales, comienza a haber un intento de organización, cosa que no había habido precedentes en la historia de España, porque realmente la monarquía que habíamos tenido, una monarquía tipo absolutista, la anteriormente autoritaria, y aquí, quitando las Cortes de Castilla, en su momento no había ningún tipo de participación, pero curiosamente sí que aparece. Y a partir de 1810, en medio de todo este batiburrillo de la guerra, la intervención de Napoleón, pues, bueno, pues se lleva adelante pues, realmente un milagro, porque es que es un milagro. Es que las Cortes de Cádiz y la propia Constitución es un milagro. No hay, es decir, yo creo que nadie se podía pensar, si lo diseñan, no sale. No sale. Digo porque es un milagro, porque realmente, insisto, participaron todos los sectores de la sociedad, hubo grupos privilegiados, la nobleza, y creo que participaron en los Cortes de Cádiz, pero realmente fue posiblemente pues, la gran obra liberal española, y sobre todo sabiendo que por primera vez la legalidad estaba muy por encima de la realidad. Es decir, realmente las Cortes de Cádiz y la cuestión de Cádiz estaban muy por encima de la situación política de España. Es decir, yo creo que se marcaron un tanto. Es decir, dijeron, vamos a intentar tirar para arriba, luego vamos a ver hasta dónde nos dejan, ¿vale? Y es una constitución que en principio es un tipo liberal, es un liberalismo más bien moderado, no es un liberalismo democrático. Si leemos algunos de los aspectos fundamentales, os vais a dar cuenta que esto hoy por hoy, dices, es que esto a mí no me vale, es decir, es que esto nos parece, pero en su momento era mucho, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de la soberanía, el hecho de que el rey no tuviera la capacidad de decidir con respecto al pueblo, ya esto ya era un milagro auténtico, ¿vale? Por ejemplo, también la división de poderes, que insisto que Montesquieu, Rousseau, Voltaire habían hablado mucho de él, pero realmente en España no había habido realmente precedentes. Entonces, en un momento dado se plantea esa división de poderes como esa necesidad de fragmentar el poder para poderlo distribuir de una forma más justa, quizá, y en funcionamiento que sea más lógico, no de una monarquía absolutista. Luego, eso sí, es verdad que se abrazaron a la monarquía, tenían una cierta esperanza, pensaban, pues eso, que Fernando VII estaba cautivo y que en cuanto que llegase y viese lo que se había producido, pues lógicamente se iba a lanzar a los brazos de la Constitución, cosa que no pasó. Y luego sí hay un cierto reconocimiento de derechos y libertades, como la libertad de imprenta, libertad de comercio e industria. También había mucho pozo, mucho interés de la burguesía, que quería lógicamente liberalizar diferentes sectores. Y luego, en lo que es referido a la parte, al aspecto religioso, pues realmente era bastante conservadora, puesto que establecía la religión católica como la religión única del Estado y mantenida por el Estado. Es decir, si la vemos así, vamos, es que nos parece, a mí me parece, pues eso, muy casposa, a mí personalmente. Pero bueno, en su momento fue muy buena, por supuesto. Las Cortes de Cádiz no solamente hicieron esto, hicieron una cantidad, pero una serie de medidas espectaculares. La libertad de imprenta, ya hemos hablado de ella, la abolición de señoríos, la abolición de la Inquisición, que hemos estado aquí torturando y quemando pues, prácticamente a las puertas del siglo XIX. La eliminación de los gremios, que esto, como digo, preocupaba mucho a los burgueses, querían tener su negociete bien montado, y la desaparición de la mesta, o por ejemplo, el mayorazgo. Como digo, esta obra legislativa realmente va a estar por encima de la realidad española. Por encima porque la sociedad no estaba preparada para ello y sobre todo sus reyes no estaban preparados.
Como todos sabéis, Fernando VII vuelve a España en 1814. Por cierto, vuelve porque Napoleón le devuelve los derechos dinásticos a él. Es decir, él le cedió los derechos dinásticos y en Valencia se los devuelve, con lo cual él se siente libre de poder hacer lo que quiera, ¿vale? Claro, es consciente que aquí ha habido un movimiento y que el liberalismo ha calado, pero ya veremos a ver lo que hace, ¿vale? Y yo de Fernando VII, pues es que cada vez quiero hablar menos, porque fue un rey pésimo, es que realmente fue un grave problema lo que tuvimos con este señor, porque es que no tuvo ningún tipo de sensibilidad hacia el que había luchado el pueblo español, y es decir, porque fuese rey. Como digo siempre, el rey deseado pasó a ser el rey odiado, el decano. Solamente destacar que dio bastantes bandazos. Inicialmente quiso abrazar la Constitución. Cuando le llegaron sus amigos, los llamados persas, y le dijeron que no, que déjate de tonterías, vamos a restaurar el antiguo régimen, que ya vendrá el Congreso de Viena y pondrá todo en su sitio. Lógicamente volvió al absolutismo. Cuando Rafael de Riego se plantó, por cierto, el papel del ejército español del siglo XIX es muy curioso, porque aunque intervino en política, lo hizo de una forma defendiendo los principios liberales, cosa que en el siglo XX no pasa. Es una curiosidad del siglo XIX. Bueno, cuando Rafael de Riego le ve forzado a cambiar, pues él ya sí dice que sí. Hay un texto que es La hipocresía de Fernando VII, en el cual dice que marchemos todos juntos y yo el primero por la senda liberal. Es decir, es un señor nefasto, ¿vale? Y luego, en cuanto que pudo, en 1823, en cuanto a que el Congreso de Viena se articula y quieren reforzar las monarquías existentes, pues de nuevo se vuelve a abrazar a la absolutismo. En definitiva, pues del año 14 al año 33, pues 19 años de reinado nefasto. Nefasto porque, como digo, toda la obra de Cádiz se desmantela y está pegando bandazos, ¿vale? Así que lo que sí es verdad es que, curiosamente, con una cuestión menor, lo que parecía menor, de repente, es lo que va a abrir las puertas al liberalismo, y fue la llamada cuestión sucesoria. Bueno, todos sabemos que tiene una única hija, la princesa, la infanta Isabel, la que luego fue Isabel II, y tuvo a su hermano Carlos María Isidro, pues que en un momento dado pues se acogió a esta ley, a esta ley sálica, para evitar que, bueno, pues que recayesen los derechos dinásticos. Y digo que el liberalismo vino por aquí porque lo que realmente sucedió en la guerra carlista, que no voy a explicar porque no tiene sentido, es que hubo dos planteamientos. Por un lado estaba el carlismo, que quería volver al antiguo régimen, quería volver a la monarquía absolutista, Dios, trono y altar, a lo tradicional, y por otra parte, ¿quién nos lo iba a decir? Su hija, en este caso representada por su madre, la regente, se va a ver obligado a abrazar un liberalismo, porque va a ser la única forma que va a tener de poder defender la legitimidad de su hija y, lógicamente, su reinado. Así que, curiosamente, aunque nos costó una segunda guerra, la cuestión sucesoria, a la larga, es lo que posibilitó la implantación de un liberalismo, insisto, muy moderado, ¿eh? Bueno, segunda guerra llevamos ya, y lógicamente el desgaste económico, militar y del pueblo español fue muy grande. Y pasamos realmente, no me van a explicar las dos regencias, la regencia de Espartero, la regencia de la propia María Cristina, solamente voy a ir señalando aspectos, transformaciones políticas o económicas, que sí parecían que estaban encaminadas a que se instaurase el liberalismo. Vale, aquí tenéis una cronología amplísima, con todas las etapas, sus etapas y todas las medidas que se aprobaron. Como digo, fue un reinado muy amplio, entre el 33 y el 68, y en principio la tarea pendiente de Isabel II es hacer lo que no había hecho su padre, es instaurar un régimen liberal. Bueno, pues como todos sabemos, los 10 primeros años del reinado comienza con una minoría de edad. La reina tiene 3 años, los niños con 3 años normalmente no reinan, están a otras cosas, y se opta por su madre, María Cristina, y posteriormente por un líder militar, que de nuevo el ejército está presente como garante del estado del liberalismo, en este caso Espartero. Bueno, pues en sí, el reinado de Isabel II se ha conocido, o se tiende a hablar de él como el reinado que posibilitó la instauración de un sistema político liberal, ¿vale? Lo que pasa es que esto está lleno de
de altos y de bajos, es decir, está lleno de trampas, efectivamente. Es decir, no es un avance lineal, va a haber momentos de retroceso, movimientos de, lógicamente, sí, momentos de avance, pero siempre, como el liberalismo no era excesivamente progresista, pues siempre se va a tender a ir un poquito hacia atrás. Os digo porque aquí va a aparecer otra de las realidades políticas que yo creo que hace que nuestra inercia en el siglo XX sea la misma. Es la aparición de partidos políticos que tienden a monopolizar el poder. Se reparten los dos partidos, aquí tenéis un poco las características, los llamados todos son liberales, es decir, ninguno son absolutistas, porque lógicamente el ser absolutista implica que eres carlista y ellos eran isabelinos. Tenemos unos liberales de tipo moderado, que bueno, pues como decimos, un liberalismo que a la larga el que más posees va a tener a lo largo de todo el reinado, es decir, el que más opciones de gobierno va a tener va a ser este liberalismo. Un liberalismo que defendía la soberanía compartida, bueno, la nación tiene importancia, pero el rey también, ya os digo, esto de ir retrocediendo un poco toda la obra de Cádiz, el derecho a voto, el sufragio limitado, desde luego la mujer, el 50% de la población no tiene nada que ver, y, o sea, no tienen nada que hacer en este siglo XIX, ya veremos el XX, y luego en todo caso el derecho, el que pueda realmente, el que tenga un censo determinado. Luego, un Estado confesional, pero sin libertad de cultos, ¿vale? Y, por ejemplo, un modelo económico que ya sí es muy liberal y proteccionista. Y luego, el otro gran partido, yo no quiero poner siglas de partidos actuales, porque además ahora como la baraja se ha multiplicado, pues es que claro, es muy difícil, pero normalmente lo hubiésemos identificado perfectamente con un partido político, pues ahora pues ese color azul, naranja, verde, pues ahora pasamos al otro color, y son los liberales progresistas, que vamos a ver que son los que menos opciones van a tener, digo, en el tiempo durante el reinado para poder aplicar su programa político. O sea, realmente quitando el bienio progresista y algunos pequeños gobiernos, hasta que no llegue el sexenio revolucionario, este programa político no va a tener cabida. Estos sí eran defensores de la soberanía nacional, al igual que lo había sido, se había recogido en las Cortes de Cádiz. Defendían un derecho a un sufragio un poco más amplio, no tampoco universal, no era tampoco plan de llegar a ello. Como digo, la mujer de ese tema ni hablamos, es decir, estáis apartadas a lo largo de toda la historia en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Y luego un Estado que sí parecía que pudiera ser que funcionase mejor la descentralización. Ten en cuenta que los Borbones habían revuelto mucho España cuando se implantaron aquí como dinastía. Por cierto, a los Borbones le debemos en sí el concepto de España como Reino Unido. Yo lo digo muy claro a mis alumnos, no se puede hablar de España en la Edad Media ni en la Edad Moderna. España es un producto francés. Cada uno lo puede valorar como muy bueno o muy malo, pero es la realidad. Pero sí, los progresistas comienzan a darse cuenta que sí que pudiera ser un modelo descentralizado, porque eran conscientes que la evolución política de España o de los reinos hispánicos pues habían tenido amplios periodos de autonomía, y aquí ya comienza a florecer, no todavía los partidos regionalistas, pero ya empieza a estar ahí. Es decir, ellos comienzan a darse cuenta que hay esta posibilidad, ¿vale? Un Estado confesional con libertad de cultos, es decir, ya intentan progresar un poco más, y un modelo económico abrazado al liberalismo. Yo no soy licenciado en Derecho, pero es verdad que para lo bueno y para lo malo, las leyes condicionan nuestra vida. Es así, es decir, a mí siempre digo, bueno, sí, es decir, aunque luego no se cumplan, yo digo, la Constitución que tenemos ahora, pues los que estamos aquí todos sabemos que no se cumple, pero es la ley marco. Y es verdad que en el siglo XIX, como venían o sea, lo que querían lograr era una cierta estabilidad política, lógicamente su máxima preocupación va a ser precisamente que se vaya aprobando una normativa que vaya recogiendo derechos, que luego en la práctica todos sabemos que esos derechos se cumplen o no, pero el hecho de tenerlo firmado es importante. Entonces, no siendo yo muy amante del derecho, pero es verdad que es muy importante, ¿no? Os digo porque las constituciones que se van a desarrollar durante el reinado de Isabel II os he puesto ahí un cuadro muy esquemático, pero para que veáis un poco cómo la tendencia es a ser liberal muy moderado, ¿vale? Primero fue el Estatuto Real, este lo firmó la reina gobernadora María Cristina, que tenía de liberal, yo siempre lo digo, como yo de Alapivo, es decir, nada de nada, no era nada liberal. Lo que pasa es que se vio obligada porque las circunstancias de la guerra querían asegurar para ella y para su hija los derechos. Su ideología básicamente pasó de la noche a la mañana de ser absolutista a liberal, como digo, forzada por las circunstancias.
Los derechos individuales para ella no eran una cosa importante. De hecho, es que no aprueba una constitución, aprueba un estatuto real, que es una especie de carta otorgada. Es una donación, es una, como digo yo, es una prebenda que tiene el rey con sus súbditos, por cierto. Nada de ciudadanos, súbditos por ahora. No hay división de poderes, por supuesto. No se contempla la posibilidad de que haya un sufragio, porque evidentemente el poder recae en el rey, y la Iglesia-Estado tiene que ir de la manita, como todos sabemos. Su texto constitucional duró muy poco, porque fundamentalmente estaba en el mando liberal, y los liberales dijeron: no, ¿qué pasa? Estamos montando aquí una guerra para que tú nos apruebes lo mismo que teníamos. Así que en el 37, de la mano de Mendizábal y compañía, los primeros liberales de este periodo, comienza ya a forzar, a aprobar una norma, un conjunto de leyes, no solamente la Constitución, que se abracen más al liberalismo. Insisto, un liberalismo que vamos a ver que todavía es muy moderado. Por supuesto, se habla de una soberanía nacional, no puede ser de otra manera. El liberalismo tiene que ir forzosamente de este principio de soberanía, donde hay unos derechos básicos individuales que estaban ya presentes en la Constitución de Cádiz, es decir, es que realmente era continuar con la de Cádiz. Había un sufragio restringido, como por eso digo que no está progresista. Sí existía división de poderes, esto se había leído todas las obras de los ilustrados franceses y están convencidos de que era muy así. Y se seguía abrazando la unión Iglesia-Estado, pero hombre, se dejaba que cada uno tuviese el punto que quisiese. Bueno, esto está bien sobre todo cuando se quitaron de en medio el Tribunal de la Santa Inquisición, porque por lo menos te aseguraba que no te cortaba. Y luego el periodo de duración va a ser también muy poco tiempo, 8 años. Es decir, las constituciones son muy volátiles, cambian muy rápido, con lo cual tampoco deja posibilidad de que la sociedad las asimile, y por otra parte la clase política tampoco tiene mucha intención de cumplirlas, sobre todo en los vaivenes de los gobiernos. Y luego la última, que es a la larga la que tuvo más trayectoria, fue la del 45, que es precisamente la hizo Donoso Cortés, del que hemos hablado antes. Y bueno, esta, insisto, está dentro del liberalismo moderado, insisto, es un poco volver a lo mismo. Los derechos básicos individuales, pero los justitos, tampoco voy mucho más para allá, sufragio censitario, confesionalidad del Estado católico. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver una síntesis de los 3 grandes periodos de la mayoría de la reina Isabel II, como todos sabemos. En 1844, después de una complicadísima guerra carlista, por cierto, guerra carlista que se cierra en falso, porque realmente la posición de Isabel era la predominante, tenía más apoyo social, popular, el ejército era más poderoso, y lo que hace, se les deja la posibilidad a los carlistas es, bueno, a que se vengan a razón, el convenio de Vergara, el convenio de Vergara realmente es, bueno, es un café para todos, venga, no pasa nada, no os preocupéis, va a ser un liberalismo moderado, no os va a pasar nada. Os digo porque, claro, eso luego se va a quedar ahí y ese carlismo va a protagonizar otras 2 guerras carlistas y luego en la guerra civil los llamados requetés van a estar presentes, ¿vale? Bueno, de la década moderada, ¿qué cosas importantes? Pues mira, es que la década moderada, que insisto, un periodo de 10 años donde gobierna siempre el mismo partido, más que el más conservador, es verdad que para muchos ha sido el gran triunfo del liberalismo, ¿verdad? Se sentaron las bases de este liberalismo. Por ejemplo, como no puede ser de otra manera, aquí vamos a tener a todos los poderes fácticos. Primero se crea la Guardia Civil. Lo digo con todo el cariño, porque yo tengo a un amigo guardia civil, no tengo a nadie contra la Guardia Civil, pero es verdad que primero lo ordenó, pues eso es, el duque de Ahumada, ¿no? Que es su gobernador, los que, pues, sabéis, hay una academia militar en Valdemoro que se llama Duque de Ahumada y todavía se... Bueno, después la Constitución, que ahora vamos a verla, bueno, ya la hemos analizado un poquito con ese liberalismo moderado, y luego también se preocupa por los cuartos, como se decía antes. Se aprueba el Banco de San Fernando, la idea de tener un sistema económico, financiero, bancario sólido, insisto, para que los burgueses se sigan dedicando a lo suyo, que es el objetivo último. También se hace una ley, la ley de Moni Santillán, que es una ley de tipo fiscal. Esta yo la puedo hablar como positiva porque, claro, había que desmantelar la idea del privilegio, es decir, se trataba de tener recursos económicos suficientes y aquí todo el mundo tenía que pagar. Las ICAP todavía no estaban funcionando, pero ya llegarán, no os preocupéis. Y luego un código penal, como digo, el orden lo primero, es decir, el que se pase Guardia Civil y después el código penal. Esto es fundamental. El concordato con la Santa Sede, la otra pieza de las fuerzas fácticas, porque claro, estaban muy descontentos la Santa Sede con las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, bueno, sobre todo la de Mendizábal, y tenía que tener contento al Estado Vaticano. Por cierto, para mala fortuna de los que nos dedicamos a la educación y queremos a la educación pública,
pues el caramelito que sirvió para contentar a la Santa Sede fue, lógicamente, el tener prácticamente, no digo el monopolio, pero el control sobre el sistema educativo. Pese a que, años después, se crea la primera ley de instrucción pública de Claudio Moyano, que bueno, fue un intento, es decir, el hecho de que intenten poner una ley educativa, pues está bien. En los últimos 40 años llevamos 7 u 8. Está bien, pero que luego tiene que funcionar y tiene que ser operativa, pero bueno, lo intentan. El problema es que, lógicamente, en todas estas medidas no hay cabida para otro tipo de liberalismo que no sea el moderado. Así que, lógicamente, de nuevo entra el ejército. Y lo vuelvo a decir porque el ejército del siglo XIX fue un ejército liberal, la mayoría de las veces, no digo todas. Y en este caso fue la Vicalgrava, como todos sabemos, el episodio que tuvo en Vicálvaro, el manifiesto de Manzanares, y lo que hizo es forzar el cambio de gobierno. Al igual que había hecho Rafael de Riego en su momento, forzar el cambio, pues aquí forzaron el cambio. Y llegó la posibilidad de que llegase una alternativa con un liberalismo, que, insisto, no siendo democrático, intentase progresar un poco. Y ese pues nos duró eso, un bienio. Pasamos del trienio liberal de Fernando VII al bienio, es decir, cada vez menos. Siempre vamos a menos, ¿no? No digo nada de la situación actual porque ya sería para echarse a llorar, pero bueno, vamos a intentar... Bueno, algunas medidas que algunas eran de tipo económico, otro de tipo político, y bueno, fueron bastante buenas. Por ejemplo, la Ley General de Ferrocarriles de 1854. España había tenido un problema, es que no había desarrollado apenas el ferrocarril, quitando pues eso, el trenecito para que la reina fuese a Aranjuez, el de Mataró-Barcelona, el de Gijón, Andreo, pues lo demás es que el tren, el ferrocarril, a diferencia de lo que se está haciendo en Inglaterra, no se consideraba como un elemento vertebrador del comercio, sino se consideraba prácticamente pues, un objeto de lujo. Y llegó el gobierno progresista y entendió que la península ibérica, España en este caso, necesitaba vertebrarse en sus mercados y en su población con una ley de ferrocarriles. Por cierto, posiblemente el gran éxito de esta ley fue la instauración del ancho de vía especial, que también lo he oído muchas veces, que de verdad que es mucho bulo, mucha tontería, que si el ancho de vía especial fue una cosa que creó Franco para que no lo invadiese. No, fue un ingeniero llamado Juan de Sugarcase que se dio cuenta que los ferrocarriles en España todos se descarrilaban porque es una meseta inclinada hacia el oeste. Entonces al final dijo, tendremos que poner la vía un poco más ancha para que no descarrilen los trenes, porque si no, no va a valer de nada. Pero la ley de ferrocarriles sí sirvió y sí favoreció la modernización económica. La ley de bancos y sociedades de crédito, aquí la burguesía hay que tenerla siempre contenta, incluso cuando es progresista, y la desamortización de Madoz